una vez estuve sentado justo en una de esas carpetas, creo que por allá, porque me aburría en realidad. Vamos a terminar la parte que había empezado ya el licenciado Eugenio y vamos a acabar con la ley de Ohm. ¿Sí? Vamos a hacer unos pequeños ejercicios, en realidad muy básicos, que es en realidad lo que va a venir en el examen. ¿Ya? Así que vamos a estar un poco atentos. Cualquier duda, cualquier consulta, solo levante la mano y avise. ¿Ya? Eso de estar hablando así, entrecortado, entre labios, eso en realidad se ve muy feo, no solo para mí, sino también para ustedes. Cualquier duda, si sea el baño, tiene calor, no sé qué cosa, igual, levanten la mano y avisen. ¿Ya? Bien, a ver, ya el licenciado había hablado de electrostática. Acá vamos a continuar, vamos a terminar el tema. Lamentablemente el licenciado no me ha pasado los videos, solo me ha pasado la charla, así que vamos a tratar de imaginar en la parte de los videos, ¿ya? Bueno, la electrodinámica es la parte de la física que estudia los efectos de las cargas eléctricas que se encuentran en movimiento. ¿Y por qué se encuentran en movimiento? Obviamente, al estar en movimiento es porque algo los está empujando. En este caso, bueno, ¿el último? ¿Sí? No, la última. Ya, como habíamos dicho, los dos últimos ponen la gaseosa al final, ¿ya? Ya que ponga. Vamos. No, sí, está bien. Pues. Ya, a ver, ya, bueno, en todo caso van a comprar la gaseosa, ¿ya? Muy bien, ya, entonces habíamos dicho que para que haya un movimiento necesita haber algo que lo mueva, justamente, ¿no? Como dice el propaganda que dice, eso que te mueve, ¿no? No sé cuál será, Pepsi, creo, muy bien, entonces, en este caso, lo que mueve, ¿qué es? Ya lo han visto en física clásica también. ¿Qué es lo que puede mover estas cargas eléctricas? Si yo tengo un sub y baja, estoy arriba, me deslizo, ¿qué estoy utilizando ahí? Energía, exacto. Y esa energía, obviamente, porque hay un nivel de menos energía que va a pasar a un nivel de mayor energía o viceversa, ¿sí? O sea, puede ser un trabajo positivo o negativo, ¿cierto? Igual sucede en la electrodinámica. ¿Qué es lo que lo mueve? La energía potencial, ¿cierto? En este caso, la diferencia de potencial que debe de haber entre distintos bordes, entre los distintos inicio y final del cable para que pueda transcurrir libremente, bueno, libremente es entre comillas, porque todo material va a tener una resistencia. Vamos a avanzar un poquito. Salvo que un material llegue al cero absoluto, no va a tener ningún tipo de resistencia para que todos los electrones fluyan entre sí. ¿Han oído hablar ya esto de los superconductores, semiconductores, conductores, ¿cierto? Ya les habrán explicado dónde se usan, por ejemplo, los superconductores. Nosotros que estamos haciendo rayos X, tomografía, resonancia, ecografía, medicina nuclear, densitometría, ¿en dónde creen que es mayor el aporte de esta parte de la física en lo que nosotros hacemos? En el caso de los superconductores. Resonancia. Exactamente, resonancia magnética. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una señal, es decir, la señal que sale del cuerpo, va a ser tan débil, tan pequeña, que esos pequeños electrones pueden perderse. O sea, esa señal, esa información que tenemos puede perderse en el medio, en el cable, etc. Entonces, para poder mantener toda esa información intacta, ¿qué es lo que se va a utilizar ahí? Los superconductores. Es por eso que cuando ustedes vayan ya, seguro han notado, por resonancia magnética va a haber un cuarto frío, es donde va a estar la bomba de helio, que ese helio va a estar obviamente enfriando todo el sistema para que puedan transcurrir libremente esos electrones y puedan transmitir la señal que es recogida del cuerpo hacia la antena receptora y obviamente desde la antena receptora para generar una imagen. Bueno,
más conceptos. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento o flujo libre de electrones a través de un conductor, ya lo habíamos dicho, debido a la presencia de un campo eléctrico, que es originado por la diferencia de potencial. ¿Cuál es el sentido de la corriente eléctrica? Cuando ahí se me fue el nombre, el viejito que tuvo la cometa. Benjamin Franklin. ¿Sí? Benjamin Franklin. Se me fue el nombre, estaba pensando más bien en su hijo. ¿Por qué? ¿Habrán visto History, sí? Sí, supongo. De los secretos, de estos secretos guardados de América, ¿no? Que él no fue el que agarró la cometa, sino mandó a su hijo y él estaba viendo a una distancia con un piso de vidrio para que no le pase nada, ¿no? Bueno, entonces cuando él hizo estos avances, estas investigaciones sobre la corriente eléctrica, él pensaba que las cargas iban de más a menos, es decir, que las que se movían eran las positivas. Es por eso que desde ahí el sentido convencional va a ser que va desde más hasta menos. Desde ahí no se ha podido cambiar porque es una convención general. Pero el sentido real, ustedes saben, ya han llevado esta parte de la física, del ánodo, ¿qué sale? ¿Positivos o negativos? Del ánodo. Del ánodo positivo. ¿Quién dice positivo? ¿Quién dice positivo? Está bien, yo estoy mal. Es negativo. Entonces el ánodo sale los negativos. Y obviamente los electrones van del lado negativo hacia el lado positivo, que es el carro. No, perdón. ¿Está muy bien? No, ya ves. Estoy equivocado, muchachos. Muy bien, están atentos. Entonces, ¿de dónde salen los electrones? Del cátodo. Del cátodo, muy bien. Ahora sí se van hacia el ánodo, ¿verdad? Muy bien, ¿por qué en el cátodo? El cátodo, el material, ¿es positivo o es negativo? Negativo. El material, no estamos hablando de este sentido, el material. ¿Va a ser positivo o negativo? El cátodo es negativo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. ¿Y el ánodo? Positivo, obviamente. ¿Por qué? Porque se aplica una diferencia potencial del cátodo, donde es negativo, y el ánodo, que es positivo, que es mucho más positivo, y es por eso que los electrones van a salir con fuerza, con mucha fuerza. ¿Ya? Muy bien, entonces el sentido real, hay que tenerlo bien presente, el sentido real va desde menos, desde el lado negativo hacia el lado positivo. Y el sentido convencional, esto es importante porque de acá vamos a resolver nosotros algún problemita que tenemos ahí. El sentido convencional va a ser de menos a más. Para que sea más fácil de recordar, fíjense acá, tengo menos y tengo más. Si yo la sumo a esta corriente, así, ¿ok? Entonces esa corriente, al pasar por acá, va a tener un sentido positivo. Si esta corriente fuera al revés, entonces tendría un sentido negativo, porque va en contra de esa corriente, en contra de ese flujo. ¿Ya? Téngalo bien presente. Vamos a usar el sentido convencional. Y que acá en la electrodinámica se utilizan ciertos conceptos. Uno de ellos va a ser la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se va a definir, es como el flujo. Llevándolo un poco a un río, es como un río que va llevando agua. Obviamente el agua se va a comportar muy distinto a lo que son los electrones, ¿no? Pero la intensidad de la corriente va a ser ese flujo de electrones que va a pasar por cierto conductor. Su unidad va a ser el amperio, que va a ser aproximadamente esa cantidad de cargas elementales, como son los electrones. Y ahora, ya habíamos hablado un poco de la banda de valencia, de los conductores, que hay de los materiales, que hay conductores, semiconductores, superconductores y aislantes. ¿A qué se debe eso? Pues eso se debe a que todos los materiales sólidos, en un estado
mejor dicho, todos los átomos, todos los materiales, tienen diferentes niveles de energía, ¿cierto? Donde los electrones van a estar pululando por ahí, etc. Pero cuando ya salen en un estado sólido, ya no están tan libres que digamos. O sea, obviamente van a estar en niveles, pero ya no van a estar tan libres. Ahí va a formar una especie de bandas, es decir, cuando un material es sólido va a tener como distintas bandas, en donde una de las bandas, hay otra obviamente, la banda del núcleo acá, pero una de las dos bandas principales que vamos a tener que usar, usar para definir lo que son conductores, semiconductores, etc., va a ser la banda de valencia y la banda de conducción. Cuando los electrones están en la banda de valencia y hay una gran diferencia entre la banda de conducción, ¿qué va a pasar? Los electrones no van a poder pasar libremente hacia esta banda de conducción. ¿Por qué? Porque van a necesitar tanta energía, bastante energía van a necesitar para pasar este ancho de banda que se llama, esta banda que se llama prohibido. ¿Qué pasaría si en el caso de que la banda de valencia la banda de conducción esté más cerca a la banda de valencia? Obviamente va a facilitar el pasaje de esos electrones, ¿cierto? ¿Y qué pasa entonces cuando la banda de conducción va a estar solapada a la banda de valencia? Va a haber un pasaje muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente, un pasaje muy rápido, y es por ello que los materiales sólidos que tengan solapada la banda de conducción con la banda de valencia se van a llamar superconductores. Si está muy separada de la banda de valencia, de la banda de conducción, van a ser aislantes. Son materiales sólidos que son aislantes. Muy bien. Cuando hablamos de semiconductores, hablamos de que a ciertas condiciones de temperatura, por ejemplo, cuando se calientan un poco más, al calentarse, esa banda de conducción se va a acercar. Cuando se enfría, esa banda se va a alejar. ¿Cómo se define un semiconductor? Que a ciertas condiciones va a comportarse como conductor o como aislante. Eso se usa bastante, por ejemplo, en los celulares, en las cámaras que están filmando, etc. Bastante. ¿Por qué? Porque son los chips, son los procesadores, son los pequeños procesadores, los de silicio sobre todo, que usan bastante eso. Al calentarse van a hacer un pasaje muchísimo más rápido de esa información en forma de electrones. Ya les había mencionado esto. Quien tenga una mayor distancia y obviamente necesita una mayor energía para poder pasar los electrones va a ser un aislante. Quien tenga solapada tanto la banda de conducción con la banda de valencia va a ser un conductor. Y la que tenga una diferencia más o menos, pues se dice semiconductor, como le dije, por ejemplo, el silicio y el germanio también, que necesita, fíjense, solo esa cantidad de energía para poder pasar esos niveles, esas bandas, perdón. Y ahora, ya había definido esto, no sé si ya les había, a ver, esto creo que es una más. Ya. Hay varios tipos de corrientes, ¿cierto? Eso vamos a ver un poquito más adelante. La corriente discontinua y la corriente alterna. ¿Qué corriente tenemos nosotros en el ventilador, en la laptop, etc.? O sea, en la red eléctrica normal, ¿qué tipo de corriente es la que tenemos? La alterna. Pero ¿qué pasaría si nosotros obviamente estamos utilizando corriente alterna, es decir, los electrones van a ir, van a venir, van a ir, van a venir? ¿Qué pasaría si nosotros utilizamos esa corriente alterna en nuestro equipo de rayos X? En un momento va a cambiar de lado el cátodo ánodo, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, nuestro equipo de rayos X, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar los diodos rectificadores. Estos pequeños aparatos van a hacer que la corriente fluya en un solo sentido. Fíjense,
tenemos una corriente alterna, ¿sí? Así se define una corriente alterna que va primero al lado positivo, al lado negativo, es decir, los electrones van y vienen. ¿Y por qué van y vienen? Porque la bobina generadora es un electroimán, que obviamente al estar girando va y viene, se acerca, se aleja, se acerca, se aleja. Es por eso que tenemos nosotros, utilizamos una corriente alterna. Bueno, ya tenemos la forma de la corriente alterna. Tenemos hacia el lado negativo. Esto quiere decir que los electrones van a ir de menos a más. ¿Ya? Fíjense, acá está en la forma de la simbología del diodo. De esa flechita, si sigue la flechita, va a conducir. Si va en contra, no conduce. Eso es lo que tenemos acá. Tenemos un tipo de varios diodos que tenemos compuestos aquí. Entonces, fíjense cómo va el camino. Acá, ¿va a pasar o no va a pasar? No. O pasa solo negativo, ¿cierto? O sea, es lo mismo. Si yo tengo negativo, ¿pasa o no pasa? Si esto fuera positivo, como en este caso, ¿qué estamos usando? La real o la convencional. La convencional. ¿Y qué le dice la convencional? ¿De dónde a dónde va? Positivo, negativo. Positivo, negativo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿de dónde está yendo esto? Si es negativo, entonces ¿está bien o está mal? Está bien. Está bien, muy bien. Bueno, entonces la corriente negativa, la negativa, está pasando, ¿cierto? Está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué no puede pasar acá? Porque acá es más. Porque acá es más y acá es menos. En cambio acá es menos y acá es más. Menos a más, obviamente pasa. ¿Cierto? Bueno, entonces estamos en el gráfico, estamos acá graficando cómo es que está pasando la corriente hacia acá y hacia este lado. Y fíjense que en esta parte, en la resistencia que nosotros tenemos, en el caso de radiología, en el caso de un equipo de rayos X, ¿cuál sería nuestra resistencia? Obviamente, ¿dónde se disparan los rayos X? Es decir, en el cátodo o ánodo. Ánodo. ¿En el cátodo o el ánodo? Cátodo. El cátodo salen los electrones y se van hacia el ánodo. Entonces, esas dos, obviamente, serían la resistencia como un foco. ¿Sí? Esa es la resistencia que nosotros estamos utilizando. Muy bien. Entonces, en nuestro caso, sea nuestro tubo de rayos X, esta resistencia va a pasar de menos a más. ¿Sí? Está siguiendo la corriente. Pero cuando cambia la corriente, o sea, cuando ya no es ya no solo negativo, sino que es positivo, fíjense, si es positivo, ya, entonces, o sea, cambió la polaridad, fíjense, ahora va a ir de menos a más. ¿Va a pasar por acá? No, porque acá va de más a menos, de menos a más, ¿sí? Va a pasar y fíjense, igual la corriente va a ir en un solo sentido. Es decir, en nuestra resistencia va a seguir siendo la misma dirección. Es por eso que podemos utilizar ese tipo de diodos. Ahora, obviamente hay diodos de rectificadores de onda simple, de media onda, trifásicos, antes se usaban condensadores. El trifásico obviamente tiene tres ondas, haciendo que estas ondas estén así, de esta manera. Entonces acá haría como si fuera una corriente continua prácticamente. ¿Me deja entender? Si yo tengo otra corriente, obviamente es una trifásica, entonces va a haber tres ondas sinusoidales. Va a haber tres. Y acá también me va a formar una, dos, tres. ¿Cierto? Entonces los picos ya no va a haber este valle. Entonces se va a asemejar a una corriente continua. Entonces, profe, el equipo de rayos X, ¿qué usa al final? ¿Una corriente alterna o una corriente continua? En realidad de las dos. O sea, es un circuito complejo que va a jalar corriente alterna, pero la va a tener que convertir en una continua, así se podría decir. ¿Para qué? Para que los electrones fluyan
libremente desde el cátodo hacia el ánodo. Muy bien. Les había mencionado la forma de la corriente continua. Entonces, a ver, vamos a ver, hacer un ejercicio mental. Yo tengo acá el rectificador que hemos visto. Tengo una onda, dos ondas, tres ondas, ¿ya? Si es trifásica, una más, una más, una más, y una más, una más, y una más. Cosa que ya se va a asemejar a esta línea, ¿ya? Para que se quede bien claro. Esta es la corriente alterna, cuando las cargas eléctricas se están desplazando periódicamente. Ya lo habíamos visto. Solo es igual. Y acá es la próxima clase que le va a hacer el licenciado Mesopeño, de electromagnetismo, ¿sí? Que un campo eléctrico genera un campo magnético y viceversa. Un campo eléctrico, un campo magnético también va a generar un campo eléctrico. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí de esa parte? Bueno, prácticamente he terminado lo que ha hecho el profesor. ¿Alguna consulta? Cualquier consulta. Dios. ¿Quedó claro bien lo del cátodo y el ánodo? ¿Sí? A ver, una vez más, un ejercicio, porque esto es muy importante. Los electrones, ¿de dónde salen? Del cátodo. Y para que del cátodo salgan electrones, ¿qué carga tiene el cátodo? Negativo. Negativo. Muy bien. ¿Quedó completamente claro entonces? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, nuevamente me voy a presentar, ya les dije, cualquier duda a ese correo, chubitas.rat@gmail, cualquier consulta, lo que sea, no hay problema. Vamos a ver en esta parte la ley de Ohm. Prácticamente acá los ejercicios van a ser lo que han hecho en la academia, porque poco más, vamos a ver tal vez un poco más detallado, pero es prácticamente lo de la academia, así que los que en la academia han sido físicos puros la van a tener completamente fácil. Muy bien, a ver, algo de historia, siempre hay que comenzar con algo de historia. Se dice que Ohm se basó en varios estudios antes que él. Antes de él, varios investigadores habían visto estas propiedades de los electrones, etc., de la energía, de la corriente. Incluso el antecesor más renombrado se puede decir que es Cavendish, que experimentó con las botellas de Leyden. Esas botellas que ustedes han visto tal vez también bastante visto history. Esas botellas grandes que tienen un cable de cobre con un corcho y almacena energía porque tiene obviamente solución salina y todo lo demás, almacena energía. Ahí, esa es la primera en que se basó este señor Ohm para poder ver esta ley. Se había visto él en su libro, en sus publicaciones, etc., que la velocidad, es decir, la corriente, va a variar directamente por el grado de electrificación. En ese tiempo usaba otro tipo de palabras, ¿no? Es decir, la tensión. Y ya en 1825, después que ya nos habíamos independizado, acá en el Perú estábamos contentos con San Martín, etc., hoy ya están haciendo bastantes trabajos allá en el extranjero. Ahí publicó en la revista Trabajos Matemáticos sobre los circuitos eléctricos, publicó esta teoría. También, fíjense, su inspiración también dice que la tuvo del trabajo de la explicación teórica de Fourier. ¿Dónde han visto Fourier? Matemática. ¿Han oído hablar de Fourier? Las ondas. ¿Han oído hablar de Fourier? Sí. Ese es un tema muy interesante porque han oído hablar del espacio de Fourier, del espacio acá. ¿Jamás? Bueno, ya lo van a ver entonces en tomografía y en resonancia magnética. Fourier es un matemático bien antiguo, que ha hecho experimentos sobre varias cosas. Es un matemático puro, es tal. Donde demostró que, vamos a ver cómo es Fourier ahorita, para que se queden con la idea, donde demostró que cualquier señal que llegue, cualquier señal que tenga imagen,
sonido, ondas, amplitud, cualquier señal puede ser transformada en una imagen mediante la transformada de Fourier. Si han hablado si han escuchado de eso. Entonces, tomografía, cuando pasan el láser rayos X, cuando pasa por todo sitio, es información, y esa información, mediante la transformada de Fourier, se va a convertir en una imagen. En resonancia magnética también, gracias a la información que tenemos de los protones de hidrógeno en los distintos órganos, obviamente de los distintos tejidos, va a generar una imagen, pero por medio de la transformada de Fourier, en un espacio que en resonancia magnética se llama espacio K. Ya van a hablar un poco el otro con esa parte. A ver, definición. La definición actual se podría decir: la ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos. Estoy hablando de resistencia ahí. ¿Hay alguna palabra que diga resistencia en la primera parte? No. ¿Por qué? Porque esto no es una ley, bueno, esto no es una ley propiamente dicha. Solo es un modelo que se puede seguir. Porque hay distintos materiales que no cumplen esta ley. Es decir, que no va a ser netamente, no va a ser proporcional. ¿Por qué? Porque a ciertas condiciones de temperatura, etcétera, va a generar un comportamiento muy distinto. Esos materiales se llaman los materiales no ómicos. O sea, hay materiales ómicos y hay materiales no ómicos. En los que, dependiendo, por lo que lo repetir, de las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad, etc., van a tener más resistencia o menos resistencia al pasaje de los electrones. Esta es la definición antigua. ¿Sí? Decía, la intensidad de corriente que circula por un circuito dado es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Esta es una definición un poco antigua. Inclusive acá en esta definición faltó dadas condiciones de temperatura. Dadas distintas condiciones de temperatura. Ya les había mencionado, cabe recordar que esta ley es una propiedad específica de ciertos materiales y no es una ley general del electromagnetismo. Sí, es una propiedad de ciertos materiales. Bien, habíamos indicado que la intensidad de corriente va a ser directamente proporcional a la energía brindada, a la diferencia de potencial que va a haber entre esos distintos puntos del conductor. Cuando se trata de materiales ómicos, se va a cumplir esta relación, que va a ser directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a su resistencia. Esta resistencia antes se utilizaba bastante en lo que es la conductancia, en su unidad Siemens, pero es más fácil de recordar con la resistencia. Se utiliza bastante lo que es resistencia. Aquí estamos viendo un gráfico de materiales ómicos y materiales no ómicos. Fíjense que el material ómico va a seguir una línea, o sea, es una constante en realidad. Son dos variables por una sola constante. ¿Sí? X es igual a M por Y, por ejemplo. Tenemos dos variables y tenemos una sola constante que es M. Al aumentar la intensidad en los materiales ómicos, va a generar también directamente proporcional que se le pueda aplicar una tensión más amplia, una mayor tensión. En cambio, los materiales no ómicos, como estamos viendo acá, no va a seguir esta línea, no va a seguir esta ecuación lineal, sino va a seguir una ecuación sinusoidal, una ecuación curva, en donde, como les vuelvo a repetir, en este caso, un material no ómico, por así decirlo, si tuviera menos temperatura, al aumentar el voltaje, igual no va a hacer que pase tanta corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque está habiendo más resistencia. Porque hay más resistencia de ese conductor. En cambio, en este caso, luego, pasada cierta temperatura, ya va a poder mantenerse la resistencia, esa curva va a poder la resistencia.
esa resistencia va a poder mantenerse. Pero si se aumenta más temperatura, nuevamente la resistencia va a aumentar. Es decir, es un material no homogéneo. Esta letra, bueno, pero vamos a ver, es una ley empírica, válida para muchos materiales en cierto rango de potenciales. También habían dicho que estos experimentos debían fallar a una escala atómica, pero en las últimas investigaciones, por ejemplo en el 2012, varios investigadores han mostrado que la ley de Ohm, la ley entre comillas realmente, la ley de Ohm es aplicable a cables de silicio formados, fíjense, por solo un puñado de 4 átomos de H. Es decir, que a pesar de que la ley de Ohm no es una ley propiamente dicha, se aplica también a escala atómica. Es por eso que podemos utilizar conductores tan pequeños, tan finos, y puede el equipo mantenerse completamente estable. Para entenderlo mucho mejor, para que se despierte porque hace calor, etc. Ya habíamos dicho que es el voltaje. En la clase pasada, según el profesor que dijo, ¿qué es el voltaje? Es el punch, es la fuerza que le da, ¿cierto? Para que pase. ¿Qué es? A ver, los amperios. ¿Qué mide los amperios? La intensidad del corriente, el flujo de ese corriente. ¿Y qué es lo que se opone a ese flujo? La resistencia. Medidas en ohm. Muy bien. Para que se acuerden, esa. Hay una, ¿ustedes se acuerdan de la mnemotecnia que era en mecánica clásica, lo que es distancia, velocidad y tiempo? Eso es prácticamente lo que van a usar. V es igual a I por R. Bien, bien, nada más. Y acá se está viendo claramente. V es igual a I por R. ¿Sí? Parece que esto es muy primarioso, por así decirlo, pero en realidad el año pasado he revisado los exámenes y varios han pasado a sustitutores justamente por eso. No sabían la fórmula o no sabían despejar correctamente. Ah, otra cosa, me había olvidado. Ustedes en el examen el año pasado varios habían jalado por qué. A ver, por ejemplo, ¿cuántos años tiene el joven? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto pesa? Aproximadamente 70. ¿Usted? 80. ¿Y usted, señorita, cuánto pesa? ¿Ah? Está práctica. 58. ¿58 qué? Borradores, lápices, lapiceros, plumas, papas, zanahorias. El examen ha fallado por esto. ¿Por qué? Porque no han puesto las unidades. Así que, atentos, ¿ah? Atentos, bien atentos a eso. Incluso los múltiplos, kilo, mili, etc. Sobre todo esos dos, mili y kilo. Bien, seguimos. ¿Qué es la resistencia? Ya habíamos hablado algo de la resistencia. A ver. ¿Sí? ¿Están viendo cuándo empiezan? ¿Sí? ¿Están empezando? Muy bien, a ver, la resistencia. Se denomina resistencia eléctrica a la igualdad de oposición que tienen estos electrones al desplazarse por un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, lo que se va a representar por la letra griega omega. ¿Y cómo se define la resistencia? ¿O qué va a estar implicada en la resistencia? La resistencia va a ser más resistente o menos resistente dependiendo de la longitud y del área transversal de ese conductor, además de su coeficiente de proporcionalidad o su resistividad, la resistividad del material. No es lo mismo un cable de 1 kilómetro y de 3 milímetros de grosor de aluminio que un cable de 1 kilómetro y 3 milímetros de grosor de cobre. Uno de los dos va a tener mayor o menor resistencia al pasaje de los electrones. Y aquí también hay otra mnemotecnia que a mí me enseñaron. Por ejemplo, esta es área, esta es área es A, ¿sí?
Este área pasa acá y es así como el RAP. R por A es igual a P por L. RAP. También es algo fácil de entender. Cada vez que uno habla de resistencia, o al menos yo, en vez de imaginarme acá, me imagino a Chaka de Virgo, está con los ojos cerrados. ¿Sí? Pues sí, pero no. Sí, esta es una imagen de Facebook. Hay bastantes imágenes muy bonitas en Facebook, ¿verdad? A ver, vamos a ver en directo otra vez. Sí, no. ¿Sí? Entonces, generalmente, bueno, ustedes a cualquier persona le hablan de OM, van a creer que son que van a meditar, ¿no? Que van a hacer la flor del loto y que van a estar tranquilos. Buda. Muy bien. Nuevamente, Sí, no creo en el vamos Buda. a apuntar estas fórmulas. Tenemos la resistencia que va a estar asociada a su longitud y a su área. Es decir, si yo tengo un cable por donde pasa cierta corriente constante y cierto voltaje constante, y aumento otro cable más, va a tener mayor o menor resistencia al pasaje de esa corriente. Es decir, va a pasar más fácil o va a pasar más difícil. Más fácil. Si yo aumento al doble la longitud del cable, va a tener una resistencia igual, doble o la mitad. Doble. Obviamente va a tener una resistencia doble. Y si tiene una resistencia doble, el pasaje de los electrones, ¿cómo va a ser? Más lento. ¿Sí? Las zonas únicas, en realidad son las únicas fórmulas prácticamente que se tienen que acordar. Lo único. Después de ahí se va a derivar a varios. Por ejemplo, la potencia de disipación, por ejemplo, en un foco, en uno de los ejemplos clásicos, que te dice, por un foco de 50 watts, obviamente en potencia, pasa un voltaje de 220, obviamente por la corriente, de 220. ¿Cuál es su intensidad? Vamos a ver un poco más adelante que la potencia va a ser igual a B por I. Y si te dicen, quiero la resistencia de ese cable tungsteno, ¿qué se puede hacer? Si tengo B e I, obviamente se puede utilizar esto. Y si te dice, ese cable tungsteno tiene 2 milímetros de largo y una sección transversal, y una resistividad de tanto, ¿cuánto es su área? ¿No? O cuánto calor disipa en tantos segundos. ¿Por qué? Porque la energía que disipa va a ser igual a la potencia por el tiempo. Vamos a ver un poquito más adelante. Es la nomenclatura, es lo que se utiliza en electrónica en realidad. Nosotros no lo utilizamos, solo... Bueno, al menos es música clásica, no es carrera. Amén. Bueno, ¿han visto esa noticia, no? Que ahora los clases van a tener música clásica. ¿No? Como lo verán por la Bancay. ¿No? Está bien. Sería bonito, ¿ah? Sería bonito. Claro. Bueno, continuamos. Ya me olvidé hablando de... Ya, entonces acá vamos a tener distintas nomenclaturas. Por ejemplo, ya habíamos visto el diodo. Vamos a ver la resistencia, que también esto lo utilizan creo en Europa y esto lo utilizan no, al revés, esto en Europa y esto en América, en Norteamérica. Sí, debe ser la nomenclatura para la resistencia. Elementos termoeléctricos, voltímetro, pila. Y generalmente, por ejemplo, en lo que es los rayos X, el tubo de rayos X, ¿cómo se define? ¿Cómo se visualiza? Con una bolita. Una bolita se visualiza. Algo así. En vez de esto, así un conito. Un conito. Pero, licenciado, usted me está hablando de electricidad y esto, ¿y dónde yo lo uso? No, no lo vas a usar en realidad.
O sea, tú vas a agarrar, vas a seleccionar kilovolajes, kilometrajes, tiempo, pero dentro del equipo va a estar todo este circuito, en donde habíamos visto por partes, por ejemplo, el diodo que se utiliza para rectificar la corriente. ¿Dónde estaría? Por acá. ¿Ven? Por aquí estaría el diodo para poder rectificar, para que pueda pasar en solo un sentido. ¿Y dónde estaría acá el tubo? Fíjense, aquí está el tubo. Y todo lo que tiene que pasar para poder generar unos fotones de rayos X. La gente piensa que es fácil, que es apretar un botón y listo, ¿no? Dentro de todo eso tienen todo este circuito, física, matemáticas, bastante. No sabemos todo, pero obviamente tenemos la idea de ello. Estos materiales van a cumplir cierto comportamiento, un comportamiento ideal y un comportamiento real, así como habíamos indicado que la corriente también hay una manera convencional y una manera real en que fluyen estos electrones, también va a ser algo así, un comportamiento ideal y real. Una resistencia ideal va a ser un elemento pasivo que disipa energía en forma de calor según la ley de Joule. ¿Qué pasó? ¿Hay algún pasivo por acá? También establece una relación de proporcionalidad entre la intensidad de corriente que atraviesa y la tensión medible en sus extremos. ¿Qué quiere decir con todo eso? Que el comportamiento ideal es el que cumple la ley de Ohm. El comportamiento ideal es un material ohmico. ¿Sí? Las fórmulas, lo más bonito, lo más fácil. Ya habíamos hablado, la potencia que va a disipar esta resistencia va a ser igual a la tensión con la que se somete por la intensidad de corriente que está siendo atravesada, es decir, PBI. Y la energía que es disipada va a ser igual a la potencia por todo el tiempo en que esté prendido. Como les vuelvo a repetir, si ustedes ven, obviamente, con San Martín, leen el Bushon a cada rato, si ustedes leen el Bushon, ahí hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de rayos X consume tantos watts en una hora al día? Si el recibo de luz llega al mes por un consumo de 1000 watts y te cuesta 20 soles o algo así, porque es en euros, ¿cuánto te cuesta el minuto? No, es un juego de palabras, pero en realidad utiliza solo esto. Utiliza la potencia y utiliza la energía que disipa. Nada más. Y lo van a ver, en realidad en el Bushon está muy bonito. A ver, despejando. Vamos a poder utilizar también que la energía es igual a la tensión multiplicada por la intensidad de corriente multiplicada por el tiempo. Y si la resistencia es voltaje entre intensidad, entonces esta fórmula que les estoy presentando, esta de acá, en realidad es el enunciado correcto para la energía de disipación de una resistencia. El enunciado dice que la energía va a ser igual al cuadrado de la intensidad de la corriente multiplicado por la resistencia de la misma, de la resistencia, obviamente, del cable, por el tiempo en que ésta está siendo sometida. Esa es la definición concreta de lo que es energía de disipación. Sí, pero si se dan cuenta, para que acordarse esto, es un poco más complejo, si se pueden acordar de solo esta dos. ¿Bien? Es algo más sencillo. Bueno, para María Rosa también un poco más, pero no, en realidad son despejes nada más, son puros despejes. Tenemos acá ahora un cuadro en donde vamos a tener distintos materiales. Fíjense que la resistividad de la madera, por ejemplo, es muchísimo mayor. El coeficiente de resistividad, el P, ¿no? Ese P que vimos ahí.
Si el índice de resistividad es mayor, la resistencia, ¿cómo va a ser? Mayor. Y si la resistencia es mayor, nuevamente, los electrones van a pasar más fácil o más difícil. Más difícil. Más difícil, ¿cierto? Entonces ahí vamos a jugar un poco con nuestro cerebro. Los buenos conductores ya habíamos indicado: aluminio, cobre, oro, hierro, níquel, etc. Los buenos conductores, ¿cómo tienen la banda de valencia respecto a su banda de conducción? ¿Lejos o solapado o cerca? Cerca. Solapado, ¿cierto? Los aislantes, ¿cómo van a tener esa banda de valencia y esa banda de conducción? Muy lejos, muy bien. Acá vemos obviamente que se puede utilizar vidrio, por ejemplo, para el piso, madera. A mí me hace acordar bastante, por ejemplo, en el caso de la madera, a un trabajador que fue a instalar en mi casa, que no bajaba la palanca principal para hacer ejercicio de los cambios, eso. Yo era chiquito, más chiquito, obviamente. ¿Por qué no le pasaba nada? Porque siempre cargaba su madera de este grosor, si me entiendo. Él era chato, ¿no? Y se ponía y era más alto, ya. Una manera de crecer era de él. Entonces, ¿por qué? Obviamente no es aislante la madera. Como vemos acá, su índice de resistividad es bastante alto. Por eso que resiste bastante al pasaje de la corriente. Y ya vamos viendo, acabando. Ya falta poco ya para acabar. Las leyes de Kirchhoff. A ver, estos son ejercicios que realmente me gustaban a mí cuando estaba en la academia. Lo dejé de ver el primer año, lo volví a ver el segundo año y lo volví a dejar y lo volví a ver el año pasado que empecé el tercer año. Es algo bonito que vamos a recordar. Las leyes de Kirchhoff van a ser dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga de los circuitos eléctricos. Fueron descritos por primera vez en el 45 por Gustav Kirchhoff. ¿Cuál es la primera ley? Dice que en cualquier nodo la sumatoria total de las corrientes que entran o que salen van a ser igual a 0. O lo mismo, las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen. En este caso, vemos I1, I2, I3 e I4. I1 para allá, I2 para allá, I3 para arriba, I4 para mi lado. Tenemos un nodo. Entonces, ¿qué dice? La sumatoria I1 más I2 más I3 más I4 va a ser igual a 0. O lo que es lo mismo, I2 está entrando al nodo más I3 va a ser igual a I1 más I4. La primera ley de Kirchhoff. Y la segunda ley de Kirchhoff, ¿qué dice? Que la sumatoria total de las caídas de tensión, ¿a qué me estoy refiriendo? A los voltajes. Que la sumatoria total de las caídas de tensión va a ser igual a la sumatoria, va a ser igual a la sumatoria de todos los generadores, en este caso de todas las pilas. Acá hay caída de tensión 1, o sea, voltaje 1, caída de tensión 2, es decir, 2, voltaje 2, caída de tensión 3, es decir, voltaje 3. Y acá solo tenemos una pila, solo tenemos un generador, entonces podemos ponerle como voltaje 4. La ley de tensiones nos dice que la sumatoria total de las pilas, es decir, solo B4, va a ser igual a la sumatoria total de las caídas de tensión, es decir, B1, B2 y B3. Si yo tuviera acá, como dice acá, otra malla, aquí, en este caso, no vamos a tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque solo estamos analizando esta malla de acá. Pero si me pide, por ejemplo, en una operación
me ponen esto y me dicen, de todo el sistema tienes que hallar lo que saque la intensidad total, entonces obviamente acá voy a tener un sistema, una malla, y acá voy a tener otra malla. Y en este caso, el análisis de esta malla va a ir en un lado y el análisis de esta malla en otro lado. Ambas se van a analizar para poder tener una respuesta única. Estos pueden estar, obviamente, las corrientes pueden estar en serie, pueden estar en paralelo, pueden ser mixtas. Y esas, obviamente, van a tener una resistencia equivalente, que va a ser para todo el sistema. Otro de los ejemplos clásicos del Bushon es, por ejemplo, cuando te dice un equipo de rayos X, y esa es una pregunta creo del año pasado, un equipo de rayos X consume igual, 100 watts por hora. ¿Cuál es su intensidad en una hora, en esta hora? Si sabemos que la corriente es 120 amperios, obviamente ya vamos a conocer la intensidad de corriente que está pasando por todo el sistema, no por cierta zona, sino por todo el sistema. A eso se le llama resistencia equivalente. La resistencia equivalente se denomina la asociación respecto a dos puntos A y B que están conectadas a la misma diferencia de potencial, la cual demanda la misma intensidad. ¿Quién no ha desarrollado las luces de Navidad? Un martirio, ¿cierto? Sobre todo las antiguas, que tenían así como esas bombas que tú tiras y se quedan pegadas. Así que tenían como espinitas, esas antiguas, y no ha sufrido con eso. Esto es un ejemplo clásico, de lo que es conectado en serie y conectado en paralelo. Cuando se le quemaba un foquito, a veces lo prendías y bacán, oh sorpresa, todas funcionan, menos la que se quemó. ¿Por qué? Porque después esa está en serio o en paralelo. En paralelo, exacto. Pero si una se quema y toda la línea se vuela, es decir, toda esa línea no va a funcionar. ¿Por qué? Porque toda esa rama de esas luces han estado en serie. Es el ejemplo más clásico, es el ejemplo que nosotros podemos poner en nuestra cabeza de las conexiones en serie y las conexiones en paralelo. Muy bien. La asociación en serie, ya habíamos indicado, son dos o más resistencias que se encuentran conectadas en serie. Cuando al aplicar el conjunto una diferencia potencial, todas ellas son recorridas por la misma corriente. Es decir, si yo aplico una diferencia potencial de acá y acá, toda la intensidad va a ser la misma, es decir, la intensidad total de acá va a ser igual a la intensidad R1, la intensidad R2, la intensidad Rn. Y la intensidad total igual va a ser la intensidad R1 o R2 o Rn. ¿Pero qué se cumple acá? Que vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Cuál es la segunda ley de Kirchhoff? Las caídas de tensión. Que la sumatoria de las pilas, en este caso también solo tenemos una pila, que es esta de acá, de la sumatoria de las pilas, es decir, el voltaje total va a ser igual a la sumatoria de la caída de los voltajes, es decir, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, hasta voltaje N. Entonces, para que se acuerden, en una asociación en serie se va a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Ya? Poniéndolo en términos de la ley de Ohm, que habíamos visto que B es igual a I por R, ¿cierto? Pero si la intensidad es igual, ¿sí? B es igual a I por R. Si la intensidad es igual, entonces podemos tener que la intensidad va a ser igual para todos y la resistencia obviamente sí va a variar. La resistencia equivalente entonces va a ser igual al voltaje total, ¿sí? De diferentes motores por la intensidad de cualquiera que esté pasando
cualquier intensidad, cualquier intensidad que esté pasando por acá, o por acá, o por acá, o por todo el sistema. ¿Por qué? Porque va a ser la misma por la resistencia total. Que en este caso la resistencia total, si es en serie, la resistencia total va a ser igual a la sumatoria de todas ellas. Entonces, para simplificar, en un circuito de serie, la intensidad va a ser igual para todas las resistencias y para todo el conjunto. Y, a ver, ya se está cansando, creo, a ver. Y los voltajes, el voltaje total va a ser la sumatoria de, obviamente, los voltajes de cada resistencia. Y la resistencia total va a ser igual a la sumatoria, es decir, la resistencia equivalente va a ser la sumatoria de las resistencias de cada, bueno, de todas las resistencias. Y en la asociación en paralelo, ¿qué vamos a utilizar? Si en la asociación en serie hemos utilizado la segunda ley de Kirchhoff, en la asociación en paralelo vamos a utilizar la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la primera ley? Que entra en igual. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Que todas las corrientes que entran tienen que ser igual a todas las corrientes que salen, a la sumatoria de todas las corrientes que salen. Es decir, la corriente de todo este sistema va a ser igual a la sumatoria de las corrientes de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de n. ¿Sí? La asociación en paralelo utilizamos la primera ley de Kirchhoff. Y de manera similar, utilizando a la ley de Ohm, que es V es igual a I por R, haciendo el despeje total, vamos a darnos cuenta que la resistencia total, o sea, la inversa de la resistencia equivalente o la resistencia total, va a ser igual a la suma de sus inversos, de todas las resistencias. Esto ya lo han visto en la academia, solo es un repaso prácticamente, ¿no? Para después no poder hablar. Y en una asociación mixta tenemos obviamente varios, podemos tener series paralelas, etc. Y esto en realidad es lo que se utiliza, no nosotros, porque nosotros no somos ingenieros que ven los equipos, es lo que se usa en los equipos electrónicos, desde un Walkman lo más simple posible hasta un equipo de rayos X de última generación o un equipo de resonancia magnética. Bueno, ahí hemos acabado la parte teórica y vamos a hacer solo unos pequeños problemas. Ya, a ver, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahí.